está en línea el senador nacional Martín Lustó. Martín, soy Luis Novarecio. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos. Varias cosas para preguntarte. ¿Me das tu impresión de lo que ha sucedido con vacuna rusa? ¿Sirve, no sirve, llega, no llega? A ver, a mí me parece que en un tema donde ya hemos tenido mucha incertidumbre, mucha angustia durante todo el año, no solamente por el impacto sanitario, sino por el impacto económico, social, psicológico, familiar, todo el manejo acerca de la vacuna requería algo que el gobierno empezó a hacer al principio y que después abandonó, que es un enfoque muy científico. Y el gobierno, en lugar de eso, trató de generar expectativas todo el tiempo. Primero, cuando Argentina empezó a hacer parte de algunas pruebas de fase 3, dijo, bueno, esto va a hacer que podamos tener las vacunas. Después se anunció que la de AstraZeneca se iba a producir en Argentina y exportar a Latinoamérica. Después se anunció que la de Pfizer se iba a conseguir. Y al final nos quedamos, por lo menos por ahora, solo con el compromiso de la vacuna rusa, que tiene, me parece, varios inconvenientes. El primero es que viene de un país cuya autoridad en materia de aprobación de medicamentos, el equivalente a nuestra ANMAT, no está convalidada previamente, como es el caso de la FDA de Estados Unidos, sabemos. Entonces ya tenés un problema que te hace demorar más. El segundo problema es que viene de un país con un régimen autoritario y con muy poca transparencia, con lo cual genera una incertidumbre aún más grande. Y frente a todo eso, que ya de por sí es problemático, con una vacuna que en todo lado del mundo se ha acelerado en materia de su desarrollo, ¿sí?, con lo que ello conlleva, frente a eso el gobierno, en lugar de dar tranquilidad, lo transforma en un tema político, con promesas permanentes y donde se tiene que decir. Entonces, en ese contexto me parece que lo que tenemos que recuperar es la sobriedad a la hora de hablar de la vacuna y que vuelva a ser enfocado, comunicado por técnicos, porque si no, claro, no va a haber confianza. Sí, yo comparto el diagnóstico y creo que genera dos efectos muy graves. Uno, el que vos estás diciendo, la desconfianza en la vacuna en sí, que esto no es un acto de fe. Uno debería basarse en lo que dicen los científicos que saben, qué sé yo, de vacuna. Eso por un lado. Y lo otro, políticamente, la desconfianza de la palabra del presidente, porque él asumió la vocería de comunicar las cosas. Entonces se complica. Si el presidente dice 25 millones, después 300.000, llegan tal fecha y no llega la otra, lo que horadás es la confianza también en la palabra presidencial. No tengo ninguna duda, no es solo la palabra presidencial, sino la palabra en las autoridades de tu país, en un ámbito en que, como vos decís, hacemos una suerte de acto de fe en la ciencia y en las autoridades científicas del país a la hora de aceptar darte una vacuna, ¿sí? Y digo esto porque cuando discutimos la famosa ley que facilitaba algunas cuestiones para que el gobierno se hiciera con vacunas, parte de la opacidad que nosotros criticamos en todo ese proceso era que ya tenés movimientos anticientíficos, antivacunas. Claro. Entonces, cuanto más transparente, cuanto más abierto, cuanto más riguroso seas con la comunicación y los datos, menos carne le das a ese sector, que genera un daño potencial no menor a la hora de insistir con que no hay que vacunarse. Entonces, a mí me parece que eso, lamentablemente, eso que vos mencionás, que es uno de los efectos más graves, porque acá tenemos que volver a recuperar la sobriedad para poder hablar de esto de manera tal de regenerar la confianza pública. Claro. Ahora, yo creo que el problema proviene de que hace rato que en materia sanitaria, y después en otras cuestiones, vaivenes del presidente, pero hace rato que en materia sanitaria se perdió la tranquilidad, la mesura y la rigurosidad a la que el gobierno había intentado apostar el primer día, y la palabra del gobierno en materia sanitaria se ha visto devaluada muchas veces. Lo primero fue, bueno, tenemos un comité de virólogos e infectólogos, eso perfecto. Ahora después ya los datos con los que se presentaban ya tenían problemas de veracidad. Digo, ¿recordás? En muchas comparaciones internacionales, que fueron desdichas, a veces por el gobierno vasco, a veces por el gobierno sueco, a veces por... Bueno, ya hemos tenido ese problema. Después, con respecto a cómo iba a ser la evolución de la pandemia en Argentina. Después, con respecto a las medidas. Después ya el presidente desapareció de la comunicación cuando los datos no daban como correspondía.
con las proyecciones. Entonces ya venimos muy castigados en la confianza de las autoridades con respecto a su capacidad de manejar la crisis sanitaria, o por lo menos una parte de la crisis sanitaria. Y esto me parece que agrega un escalón más. E insisto, cuando se lo comunica de manera poco seria y además involucra países cuya institucionalidad está muy cuestionada, todo se hace muy cuesta arriba para reconstruir la confianza pública. Creo que ahora el gobierno tiene el deber de desescalar, de politizar esta cuestión y de que el presidente hable todo el tiempo y haga promesas, porque además, vos sabés, Luis, que a mí una de las cosas que me llenaba de dudas todo ese tipo de promesas es que así como pasó con los test, así como pasó con los respiradores, vos tenés vacunas desarrolladas contra reloj, en procedimientos de emergencia, ¿sí? Y después hay que ponerse a producirlas, y después está la logística de la distribución, y va a haber una competencia muy grande en el mundo por eso. Sí, claro. Entonces es muy difícil decir, listo, ya las compré, ya las tengo, salvo que seas un país que tiene muchas espaldas y que, entre otras cosas, ya pagaste las vacunas, inclusive antes de que estuviera atravesada la fase 3. Es una manera de decir, bueno, lo hago riesgo, si resulta que la fase 3 no es exitosa, tiene la plata, pero si no, soy uno de los primeros en tenerla. Si no, son todos contratos que son sujetos a que se apruebe la fase 3. Claro. Y eso es lo que están haciendo todos los países del mundo. Claro. Sí, obviamente, como decís, países con mucha espalda como Canadá, que se permite asegurar hasta 5 veces de dosis según la población que tiene. Estamos hablando con Martín Lustó. Salgo un segundo y quiero ser breve porque sé que estás con una ocupación ahora inmediata. Yo sé que está el cristal de la pandemia, entonces todo hay que analizarlo a través de ese cristal. Pero pasó un año de la gestión de Alberto Fernández. ¿Cómo calificarías la presidencia de Alberto? Bueno, lo primero que vos decís es muy importante, que es un gobierno que se vio súbitamente afectado en su rutina, en sus objetivos, por algo que ocurrió globalmente. Ahora, yo tuve, antes de que arrancara la pandemia, cuando el presidente marcó el rumbo en su inauguración y en la inauguración de sesiones, a mí me parece que parte de un diagnóstico equivocado, que es que la culpa la tiene el otro. También lo dije cuando Macri hizo un discurso inaugural así. Me parece que un país como Argentina, que en el último medio siglo creció menos que la mitad del resto del mundo, y que en el último cuarto de siglo creció casi la quinta parte del resto del mundo, tiene un problema estructural más grande. Sobre eso se monta la coyuntura, herencia más errores propios, y sobre eso, ¿sí?, me parece que se monta la pandemia. Pero cuando uno empieza a diseccionar, digo, con respecto al diagnóstico estructural yo discrepo. Con respecto a cómo se trató la pandemia y la cuarentena, yo creo que al principio había una gran dosis de incertidumbre y estaba bien hacer una cuarentena estricta para ver si no impedía que el virus llegara masivamente a la Argentina, o retardaba mucho eso. Ahora después el manejo de la cuarentena creo que no fue adecuado en muchas cuestiones que podemos debatir. Y además hubo otra vez sesgos políticos, porque cuando la gente se cansaba y protestaba por algunas decisiones del gobierno en la calle, se le decía que eran anti-cuarentena y ponían en riesgo la salud de todos. Y el 17 de octubre está bien salir, y en el velatorio de Maradona está bien salir. Entonces ese sesgo también mina la confianza de aquel que debe presidir un gobierno, que debe ser de todos, y que no debe tener preferencias a la hora de analizar hechos objetivamente. Y después creo que, así como en materia sanitaria llamó un comité, dije desde el principio que Argentina tenía que tener, habida cuenta de las debilidades estructurales que tiene y de la falta de instrumentos económicos, también un comité en materia de economía e implementación de medidas, porque lo único que vos podías hacer, y eso es así, es emitir. Pero ya sabemos por la historia de Argentina que emitir tiene sus consecuencias. Entonces, eso requería para mí saber cuál es el marco, cuáles son los topes, dónde corres riesgos y dónde no, y empezar a dar señales a futuro con respecto a cómo eso vuelve al cauce. Y creo que nada de eso estuvo, y por eso también después tuviste esas inconsistencias manifestadas en subas abruptas del dólar, inflación más alta, etcétera. Ahora, si me decís una cosa a favor, digo, bueno, es cierto que nosotros en la Argentina no hemos tenido ninguna imagen de hospitales desbordados, gente en la calle que no atendía. Creo que eso es parte también de de haber tenido una cuarentena que moderó el ritmo,
y también de una estructura que tiene la Argentina en materia sanitaria que viene de mucho antes. Es el país que más camas por habitante tiene en Latinoamérica y más médicos por habitante tiene en Latinoamérica. Y si me preguntás algo que no me gusta, que creo que es lo peor de este año, es que una de las promesas implícitas, tanto cuando se eligió como candidato Alberto Fernández, como la de él mismo, era terminar o hacer un trabajo muy intenso en donde termináramos con la grieta. Y creo que eso no pasó, y que además se profundizó el día que él decidió quitarle súbitamente, imprevistamente, los fondos a la ciudad de Buenos Aires, después de una foto repetida, en donde veíamos parte de eso a lo que aspiramos, que sería ver un trabajo conjunto. Entonces veíamos la foto de Horacio Rodríguez Larreta, de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, cada uno con su impronta, cada uno con su idiosincrasia, cada uno con su manera de hacer política, pero los veíamos ahí. En un momento creo que la sociedad se entusiasmó con esto se puede extender a otros ámbitos. Entonces la calidad del debate que tenemos que dar para resolver los problemas de Argentina puede mejorar. Sí. Y creo que estuvimos después muy lejos de eso. Martín, ¿merece el juicio político y eventualmente su destitución Ginés González García? Mira, yo creo que en este momento lo que necesitamos es, no sé llamarlo presión, y me parece que es más una tarea que le corresponde hacer al presidente, pero un ajuste de clavijas rápido adentro del gobierno para lidiar con esta cuestión específica que tiene que ver con la vacuna. ¿Por qué digo con la vacuna? Porque en el resto, más allá de que a mí me gusta mucho más la rigurosidad, la mesura, el enfoque científico que tiene Fernán Quirós, es un momento en el que todos tienen que seguir trabajando. Y hay parte que es la proyección de cómo va a ser la pandemia, etcétera, en donde muchos gobiernos cometieron errores. Ahora, en materia de la vacuna es particularmente sensible. Y ahí yo no sé si es el ministro el que le dio información equivocada al presidente, o es el presidente que en su ansiedad por transmitir buenas noticias equivoca lo que dice. Lo que necesitamos es que todo vuelva a funcionar rápido e interactivamente mejor. ¿Sale el proyecto sancionado de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado? Mira, Luis, ojalá que sí. Ojalá que sí. Creo que hay algunas cosas que estamos viendo en estos días que te dan optimismo para aquellos que creemos que es un buen proyecto y otras que te generan dudas. ¿Cuáles son los motivos para optimismo? Primero, yo creo que el debate está menos tensionado que en el 2018, en parte por la pandemia, las preocupaciones, en parte porque me parece que está instalado en la sociedad que es algo que tenemos que resolver. Entonces creo eso se vio en la Cámara de Diputados y se vio también ayer, porque ayer ocurrió algo que no había ocurrido en 2018, que es que hubo dictamen para llevar el tema al recinto, y eso quiere decir que hubo mayoría en cada una de las 3 comisiones en donde se debatió esto con 50 y pico de expositores, casi 60. Pero yo veo eso, y veo cómo lo estamos discutiendo, y veo que hay algunos actores que por ahí antes pensaba distinto, que están más cerca de votar por el proyecto, y me pongo optimista. Y después veo cierta presión. Yo tuve, para decirlo claramente, tuve en el día de anteayer, 2.976 correos electrónicos de todo tipo y color, haciendo presión para que no vote el proyecto. En un solo día. Wow. Con distintos tonos, ¿sí? Algunos pero muy agresivos, otros más moderados. Pero eso es lo que me pasó a mí y sé que le pasó a muchos otros y recibimos mensajes permanentemente. Ahora, yo quiero apelar a lo siguiente. Primero, cuando escuchamos a los expertos, lo primero que dicen todos, no importa cuál es la magnitud porque es algo clandestino, es que hay centenas de miles de abortos en la Argentina. Entonces, es evidente que es un problema de salud pública. Lo segundo que quiero decir, yo en esto soy moderado, es que acá hay un dilema. Colisionan 2 derechos. Si no fuera así, no existiría este tenor de la discusión. No nos movilizaría tanto. ¿Qué quiero decir con que colisionan 2 derechos? Por un lado hay vida y por otro lado está el legítimo derecho de las mujeres a decidir acerca de sus cuerpos y su propia vida. Y yo creo, esta es mi posición personal, que ninguno de esos 2 derechos es absoluto.
las sociedades admiten, no sé, vos lo sabés como abogado, que es muerte en legítima defensa, Obvio. o que hay indemnización por muerte, o a veces una sociedad defiende que un policía en determinadas circunstancias en un robo, sin que haya peligro de vida, mate a alguien, como pasó por ahí con Chocobar, o un país decide que va a la guerra, ¿sí? Por soberanía. Entonces, en las sociedades nunca, ni siquiera para la iglesia cuando hacía cruzadas, nunca la vida fue un valor absoluto. En las sociedades todos los valores son más o menos importantes, pero son relativos. Con la autonomía también, nosotros todos trabajamos una parte del año para pagar impuestos, ¿sí? Y no tenemos el derecho de hacer cualquier cosa. Ahora, en este caso específico, yo pienso de esta manera, que es que nadie, primero, como dije, es un tema de salud pública que va a ocurrir, como dijo Agustín Rossi cuando cerró por el Frente de Todos, en ese momento Frente por la Victoria, el diputado dijo, yo le pregunto a mis compañeros celestes, si mañana una hija de ustedes viene, dice que está embarazada y que ya tomó la decisión de que va a abortar, ustedes la van a denunciar porque son funcionarios públicos. Entonces este régimen, como actualmente, no puede continuar. Después puede haber matices sobre cómo resolverlo, pero esto actualmente no puede continuar. Y mi posición es la siguiente, es que la decisión de ser madre o no ser madre de cada una de las personas gestantes de la Argentina es una decisión individual. Nadie tiene los costos de esa decisión, nadie tiene la angustia de la decisión, nadie tiene el impacto de esa decisión, y nadie tiene, por ende, más legitimidad, no que el colectivo de las mujeres o de las personas gestantes, que cada una de las mujeres que están en su trance. Y yo lo que creo es que nosotros tenemos que dar los instrumentos de todo tipo de color para que tome la mejor decisión y cuando la tome esté lo más acompañado posible. Pero no tenemos el derecho a decidir por ella. No tenemos el derecho, porque yo lo dije en el debate anterior. Yo, sí, no voy a, así como cuando legislamos para muchas cosas, por ejemplo, legislamos para aquellos que están en situación vulnerable. Bueno, uno puede quedar en situación vulnerable. O puede cambiar de género, ¿sí? O puede cambiar de religión, pero yo nunca voy a ser una persona gestante. Entonces nunca voy a atravesar lo que es ni menstruar, con los cambios que eso implica, ni embarazarme, sabiendo que eso modifica el curso de mi vida, modifica mi cuerpo, cambia mi equilibrio hormonal, y mucho menos voy a tener que atravesar la difícil decisión de con toda, otra vez, la responsabilidad y la angustia que conlleva de interrumpirlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner en el lugar de decirle a esa persona qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que por eso es que los países más avanzados, lo que yo más admiro, no los más ricos, los más avanzados, hace rato que sancionaron esto, antes que el matrimonio igualitario. Y te voy a decir una cosa más, que es que yo entiendo que hay gente celeste que fue educada y tiene unas convicciones personales, religiosas o no, que hacen que privilegie la vida dentro del útero frente a este derecho de la mujer. Lo entiendo perfectamente. Ahora, también hay otros dos colectivos entre los celestes, otros dos grupos. Uno que es muy hipócrita, porque en su vida personal, ¿sí?, han hecho abortar a alguien, y sin embargo, en la discusión pública, se manifiestan en contra del aborto. En sociedades extremadamente machistas dentro de la Argentina, eso no es poco común. Y lo segundo que me parece que hay es un grupo que este tema no lo analiza bajo el prisma de que estoy explicando, sino que ha estado sistemáticamente en contra de la ESI, del matrimonio igualitario y ahora del aborto. Entonces, no es que es solamente el tema de la vida, es todo derecho de alguien que piensa distinto de lo que yo pienso, no lo admito. Y permitime que te agregue algo, y que fue tan bien expresado en el debate de hace 2 años por Pino Solanas, cuando habló del goce y del placer. En realidad de lo que se trata es de obturar toda posibilidad de placer distinto a lo que cada uno de ellos que cree que tiene el metro patrón para decidir tiene que hacer. Luis, te veo una cosa más. Hay un libro que creo que fue Premio Planeta, si no me equivoco, de principios de los 90, de un psicólogo que se llama Carlos Chernov. Es una novela, se llama Anatomía Humana. Es una suerte de distopía donde de golpe un hombre se despierta
y se da cuenta que es el único hombre del mundo, que todo el resto murió misteriosamente, y entonces se transforma en un objeto para esa sociedad de mujeres, ¿sí? Yo hago la siguiente pregunta. Los hombres, insisto, yo creo que no tenemos el derecho de decidir y de legislar por todas y cada una de las mujeres. Si mañana ocurriera una distopía así inexplicable, ¿sí? Y amaneciéramos todos embarazados, pensaríamos igual. Pero Martín, eso, yo lo vengo diciendo desde que tengo 18 años. Si el proceso de gestación fuese masculino, el aborto estaría legalizado hace siglos. Y un dato más, a los que sigan al supuesto, que yo respeto, no comparto, pero respeto, que creen que hay que respetar lo que la naturaleza quiso. Quiero decir que la naturaleza quiso que el varón, luego del acto sexual, no participe más en la gestación. ¿No querrá decir que la naturaleza quiere que quien decida sea la mujer? Bueno, sería para discutirlo largamente. Discutirlo no, porque en este caso me parece que estamos bastante de acuerdo. Gracias por esta charla, Martín, y buen año si no nos vemos. Igualmente, felices fiestas para todos.